En la parashá Vaishlach está en Bereshit 32:4 hasta el 36:43. Bereshit 32:4, eso es para que, como siempre les digo, estén atentos donde comienza y donde termina, hasta el 36:46. Parashá Vaishlach, parashá número 8. Esa es la parashá, la porción número 8. ¿Qué significa y envió? Vaishlach es y envió, no se olviden eso. Entonces, estando preparados, dedicamos esta enseñanza, esta porción de la Torah a todos los que están enfermos, al Zaken y el Meyá, a su familia, para la pronta recuperación de cada uno de nuestros Ajim Bejayot. Vamos a dar una bendición para comenzar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tu Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tu Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces, nuestra porción comienza con lo siguiente. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanat Elesad Achid Arsad Seir Sede Edom. Y hemos dicho: y envió Jacob Malachim delante de él a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, al campo de Edom. Así comienza nuestra porción. Envió Jacob Malachim. Entonces, quiere decir varios emisarios. Envió emisarios, dice esta versión. Ahora, luego que Jacob Avinu recibe las bendiciones de su padre, vemos ahí, de su padre Isca, fue enviado lejos de su casa. No se crean que se quedó en su casa. Fue enviado lejos de su casa para que así sea protegido del deseo de venganza de su hermano Esab. Había pasado 34 años, contando los 14 años que Jacob estudió en la yeshiva de Shen y Eber. Ojo con esto. Jacob estudió en la yeshiva de Shen y Eber. ¿Usted piensa que los patriarcas no estudiaban Torah? ¿Que no tenían estudio, que no enseñaban, que no aprendían? Sí, tenían maestros de Torah. Cada maestro tiene un maestro. Abraham daba clase y tenía un maestro. Cada uno está bajo una autoridad. Si no, yo no tengo ningún maestro. Eso es un disparate. Porque tiene que tener un maestro. Sí, cada uno. Entonces, él estaba en la yeshiva de Shen y Eber. Y los 20 que pasó junto a su suegro Labán, mire, tremendo. El odio de Esab permanecía implacable. Mientras Jacob se mudaba a Eretz Israel con su familia y sus posesiones, Esab avanzaba hacia él con un imponente y terrible ejército. Esab se había decidido a cumplir con la idea de venganza. Aunque había transcurrido tantos años, Esab no se olvidaba. Era tremendo resentimiento. Hay personas que de niño pasa algo, hermano, dicen: no, pero tú una vez cuando yo era chiquito me sacabas la lengua, y no se olviden y le tiene una rabia al hermano. Y entonces, bueno, esto pasaba. Y otras cosas, pero para que tú veas que era un odio que sin fundamento, porque como enseñamos, Jacob no se robó nada. Jacob no significa estafador. Jacob no significa vagabundo. Eso es una mentira. Jacob viene de Eket, de talón, el que agarra por el talón. No quiere decir el que roba, el que estafa, engañador. Eso es mentira. Sáquese eso de la cabeza, porque eso enseña a las personas que no estudian la Torah. Y por eso es que hay que estudiar. Ahora, Jacob había
tomado la iniciativa intentando así reconciliarse con Esab, mientras que Isaac estuviera con vida. Ya que dado al gran respeto que Esab le profesaba a su padre, lo más lógico hubiera sido que todo estuviera en shalom con su hermano Jacob, para no afligir a su padre Isaac. Ramban dice que Jacob Avinu no podía evitar esa confrontación potencialmente peligrosa, debido a que el camino más directo a la casa de su padre, situada al sur de Eretz Israel, pasaba justamente por Edom, donde residía Esab. Qué tremendo, tenía que pasar por allí sí o sí. Y aquí lo dice al principio, ustedes vieron lo que hice al principio. ¿Dónde estaba Esab? ¿Dónde vivía Esab? En Edom. En Edom, pero ahí dice algo más. En la tierra de Seir. En la tierra de Seir. Sí, sí. ¿Y qué es Seir? ¿Alguien sabe qué es Seir? Tiene una raíz. Usted se acuerda en las partes del cuerpo, ¿no? Seir tiene una raíz. ¿Cómo se dice cabello en hebreo? Se olvidaron, hay que estudiar. Seir, ¿ve? Ahí está. ¿Ve? Viene de cabello la raíz, ¿ve? Por eso se dice Seir. ¿Pero por qué le pusieron a ese país Seir? Por Esab, porque era peludo. Significa peludo, significa Seir. No se olviden, viene de cabello. El peludo, le decían. Imagínense un país que se llama el país de los peludos. Y así se quedó el monte de Seir, el monte del peludo. Y eso yo no me lo estoy inventando, porque de ahí la raíz de cabello. Era peludo, velludo. Entonces por eso se le colocó en la Torá como el monte del peludo, de Seir. Entonces, porque esa era su personalidad, que afloraba, su verdadera personalidad. Y cada cosa te colocan por tu personalidad. Y a ti se te queda el nombre. Entonces vemos allí, tenía que pasar por ese lugar, no tenía otra opción. Hay cosas que tenemos que confrontar en la vida, a veces no nos agradan, pero las tenemos que confrontar. No, mejor yo me hago amigo de mi hermanito y todo chévere para que no... No, tienes que confrontar a tu hermano. Exacto. ¿Sí? Lo tiene. Entonces, esta confrontación tremenda fue permitida. A veces queremos todo fácil, ¿no? En la vida, no. Para un justo, para un sadit, como Jacob. Jacob es un sadit. Era y es un sadit. No era ningún delincuente, ni ladrón, ni estafador. Eso es mentira. Él era un sadit y seguirá siendo un sadit. Por eso dice, por eso oramos, si usted presta atención, hay una oración por la integridad de nuestro padre Jacob. Cada vez que Abba se quiere enojar, nosotros decimos por Abraham, por Isaac, por la integridad de Jacob. ¿Por qué? Porque está como dicen, en el cuadro de honor, porque hicieron mérito para estar aquí. Con su defecto, pero hicieron mérito. No quiere decir que eran personas malas, porque muchas personas no estudian y se caen en estas mentiras. Ahora, vemos acá que esa confrontación, el Abba nos permite confrontaciones, que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando el reino de los cielos se acerca, ¿qué es lo que pasa? Viene confrontación. Por eso Yeshua dijo, Rabí Yeshua dijo, he venido a traer espada. La gente piensa que eso es guerra de pelea. El que no sabe interpretar dice, ay, vino a buscar pleito. No. Vino a traer armamento. No. Ay, no, pero ese no es el Mesías porque dice que viene a traer espada. No. El traer espada
confrontación lo que está diciendo él. ¿Dónde está eso? Yo vine a traer confrontación. Mateo 10:34 dice: no crean que he venido a traer shalom a la tierra. No vine a traer shalom sino espada, porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. De su propia familia. ¿Y qué era Esab? Hermano de Jacob. Entonces hay una confrontación entre las ideas de Esab y las ideas de Jacob. Entonces, ¿qué dijo yo? Yo vine a traer confrontación. Va a haber confrontación. Muchos no van. Unos quieren la Torah y otros no quieren la Torah. ¿Por qué la pelea? No la pelea porque son pesados y son tóxicos, no. Porque no quieren Torah, porque no quieren ese camino. No me gusta tu camino. ¿Usted piensa que Esab siguió el camino de la Torah? No, señor. No siguió el camino de la Torah. Y hizo lo contrario a lo que la Torah mandaba. Cuando la mamá le dice, no te juntes con las mujeres de Canaán, ¿qué hizo? Me las busco. No te metas con las hijas de Ismael. Se metió con las hijas de Ismael. ¿Siguió la Torah? No la siguió. Entonces, Jacob vino y hizo trampa. No. Él se apartó de todo lo que le enseñaron. Un hombre que estudió en una escuela, la misma escuela que Jacob, ¿no? Fue con Sheni Eber también, no se crean. Esa también estuvo allí, aprendió con su papá, imagínate, un sadit, mamá sadicá, mamá nunca le dio un mal ejemplo, pero este muchacho ya venía torcido desde el vientre. Miren lo que es tremendo, eso pasó por causa de nuestro pecado. Así como cuando sale Heber y sale Caín. Dense cuenta, siempre hay uno malo y uno bueno. Entonces es para que ustedes se den cuenta, siempre hay una persecución. Ismael persigue a Isaac. Heber es eliminado por su hermano Caín. Moshe es perseguido también. Cada uno de lo que ustedes ven, de los que son llamados, siempre están perseguidos por uno. Entonces usted va a ver esa confrontación siempre, mientras no venga el Hamashiach y ponga un orden, siempre va a haber confrontación. No esperen las cosas fáciles de la vida. Para un justo no es fácil la vida. Es una lucha, una confrontación que Akadosh Baruj Hu permitió. Entonces, fue permitida, entonces que envió a un Malach, como lo nombra el profeta Osea. Osea dice que también esa confrontación, de manera que Akadosh Baruj Hu envió un Malach, como lo nombra Osea, para salvar a su siervo de las garras de un enemigo más fuerte que él. También queda demostrado que Jacob no confió en los méritos de su rectitud. Con todo eso, él no confió en sus propios méritos, sino que luchó muy fuertemente por asegurar la integridad física con medidas prácticas. Y esto es realmente un ejemplo para todos los judíos que estamos en la diáspora. Es un ejemplo. Jacob vino, es un ejemplo para todos los que estamos en la diáspora y estar preparados tal como nuestro padre Jacob lo estuvo. 3 preparativos hizo. ¿Cuáles son esos 3 preparativos? Uno, lo primero es la plegaria, la tefila. Jacob no se movía sin tefila. Esa es la característica de un judío. Tefila para comer, tefila para la ropa nueva, tefila para después, antes y después de comer, tefila que cayó un rayo, tefila que el agua, todo eso es Jacob. Jacob le importaba mucho el reino de los cielos, el Malchut HaShamayim.
tenía la cabeza allá, sobre todo colocaba primero las cosas de arriba. Por eso es, si usted ve la historia, se va a dar cuenta que lo primero que hizo fue orar. Después de orar fue con regalos para apaciguar la ira de Esab, quien ama recibir egoístamente. ¿Por qué le da con regalos? Porque sabe lo que a él le gusta, solo lo material. Es como se explicaba en la parashá, ¿se acuerdan? Que en vez de enamorarse de los diamantes de la Torá, se enamoraba de la cajita donde venía, solamente el estuche, en lo material, pero no en las perlas de la Torá. Y entonces vemos que es porque sabía que a él le gustaba recibir egoístamente. Y después lucha. La lucha queda a lo último, pero primero hay que orar. Es decir, una emuná creciente y obediente. No se rindió ni en la más densa oscuridad. Allí permaneció, luchó con toda su fuerza, así como cuando tomó el talón de su hermano Esab. Por eso le pusieron el nombre, el que agarra por el talón. Tomó, porque desde el vientre, ya ahí el hermano le quería hacer un daño, desde el vientre, imagínense. Para los que dicen, no, pero un bebé no puede tener maldad. Sí, desde pequeño sí puede tener. ¿Y dónde aparece eso? Desde el vientre se tuercen. Desde el vientre se tuercen. Apréndase eso. Está ahí calladito, está dormido, pero a los 13 años, después ahí dice, yo soy esto y nadie me dice nada. Y después la mamá no pudo hacer más nada, porque eligió su camino. ¿Dónde está eso? Salmo 58:3 dice, los malvados se pervierten desde el vientre, los mentirosos se descarrían desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Y hay otra versión, cuando Yeshua le pregunta, Rabbi Yeshua le dice, ¿desde cuándo este muchacho tiene este problema? Le dice así, desde pequeño. Él lo toma un ruat inmundo y lo tira. ¿Desde cuándo? Desde pequeño, dice. ¿Sí? Eso lo dice. ¿Por qué le dice eso? Para que sus talmidín se den cuenta desde dónde puede venir el problema. Que no, porque la gente se confunde. No, el chiquito no tiene nada. Pero puede llevar una inclinación. Por eso es que se endereza. Se tienen que enderezar de pequeño. Porque después pasa como esos árboles que usted ve por la plaza, que están torcidos, se meten dentro de los edificios y rompen todo, cableado. ¿Dónde está eso? Se encuentra en Meir, en Marcos 9:21, y dice, Yeshua le preguntó al padre, ¿desde cuándo, le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Ah, desde que era un niño. Entonces, ¿los niños tienen problemas espirituales? Sí. ¿Tienen problemas con espíritu inmundo? Sí. Sí. La gente, no, ¿cómo va a ser que un niño lo tome y se posesione de un niño? Sí, puede suceder. Pues ahí lo ven, que usted no estoy inventando, puede suceder. Entonces vean acá. Fue una lucha. Tomó el talón de su hermano, porque su hermano lo estaba por hacerle un daño desde el vientre. Y luchó desde el vientre contra el hermano. Y lo agarró por el talón. Y esa lucha no se rindió. Fue herido, pero logró tomar la bendición. Extraer la luz, cambiar un decreto que había sido dado por su hermano Esab. Pero como ya lo hemos estudiado o mencionado, Hashem no nos da más carga de la que nosotros podamos soportar. Y junto con ella, la prueba viene también la salida y la solución. Aún Jacob habitó con Labán, era tremendo. Aunque Jacob habitó con Labán, Gartí cuidó las 613 mismos, Taría,
Estaría. Y Jacob vino, se mantenía cada día de su vida en contacto con Hashem. Y así las tinieblas de negatividad. Perdón, sí, se me cambia la voz debido a que tengo una inflamación. Beba casa. Y les encomendó diciendo: digan así a mi amo Esab: así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. He adquirido bueyes y asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas, y le mandó decir a mi amo para hallar favor a tus ojos. Retornaron los malachim a Jacob diciendo, los mensajeros, los servidores, retornaron a Jacob diciendo: hemos venido a tu hermano a Esab, también él viene a tu encuentro y 400 hombres con él. Entonces, Garti, 613 mismos. Jacob vino, se mantiene cada día en contacto con Hashem Mikbará. Y así las tinieblas de negatividad no pudieron con él. Eso es lo que nos está enseñando. Muchas personas dicen, no, a veces no queremos estar nosotros no queremos estar en la diáspora, pero hay una misión que cumplir. ¿Cuál es el secreto? Tenemos que aprender de Jacob, que aún en las tinieblas de la negatividad, él no se absorbió por las tinieblas, no fue absorbido por las tinieblas. Y ahí está el detalle. Mucha gente dice, no, pero él no, ningún engañador no fue absorbido por la maldad. Y eso es un verdadero sadí, una persona que no se deja llevar por las corrientes de este mundo. Y ahí es donde se ve el verdadero hijo de Hashem. En la universidad, donde están nuestros queridos hijos. En la escuela están los niños. ¿Tu hijo se convierte en los demás niños? ¿Se deja absorber por la negatividad de los otros niños? ¿Aprende todo lo que dice el otro en la calle? Si el niño empieza a decir malas palabras, empieza a absorber todo eso, tiene que luchar y tienen que sacarlo y ayudar. ¿Por qué? Porque lo va a absorber la negatividad. A Jacob no lo absorbía la negatividad. Por más que estaba con Labán, y él le dice, es que esto es tremendo. Entonces luchó y la negatividad no pudo con él. Y no solo eso, sino que encontró protección directa de Akadosh Baruj Hu cuando los malachim hicieron su voluntad. Por esto, él aprendió a mover malachim, emisario. Cuando una persona se gobierna a sí mismo, la mente, su emoción y sentimiento, a través del Ruach HaKodesh, entonces se convierte en Melech y puede ordenar a los malachim. Si se domina su cuerpo, dominará a los malachim, a los emisarios. La mujer que se sujeta a una autoridad espiritual, los malachim están al servicio de esa mujer. Por eso decía Rosh Shaul, la mujer que es Shomer Torah, y se cuida y está bajo una cobertura, esa mujer va a estar a cargo de los malachim. Porque los malachim están al servicio de los que están en los de la salvación, los herederos de salvación. Como Sara y Menú también fue cuidada cuando estuvo en el palacio del Paró, que no le hicieron nada porque ella estaba en Kedushá. Correcto. Entonces ahí vemos que los malachim hicieron su voluntad. El que está bajo autoridad puede mandar malachim. Ya vamos a ver después qué son malachim. Labán constantemente incitaba a Jacob, mira, busca pleito todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Jacob no se dejaba llevar por las corrientes de este mundo. Y ahí es donde se ve el verdadero hijo de Hashem. En la universidad, donde están nuestros queridos hijos. En la escuela están los niños. Si el niño empieza a decir malas palabras, empieza a absorber todo eso, tiene que luchar y tienen que sacarlo y ayudar. ¿Por qué? Porque lo va a absorber la negatividad. Por más que estaba con Labán, y él le dice, es que esto es tremendo.
para hacerlo caer de su entrega a Hashem. Pero en esos momentos él era fortalecido en su emuná, cada esfuerzo que era realizado con Labán. Esa emuná en Jacob Avinu crecía y por ello tuvo muchas revelaciones. No era un hombre que no oraba, que no estudiaba Torah, era todos los días orando, porque no se puede vivir con Labán sin orar. El que no ora estando con Labán se lo come la negatividad. El que no estudia Torah estando con Labán se lo come la negatividad. Sí. Como el sobrino de Abraham que se fue a Sedón. Correcto. Se hizo su propio rabino. Se hizo a sí mismo su propio rabino. El Lot se hizo rabino él mismo. Me voy. Yo no necesito aprender más de ti. Ya llegué a un nivel más alto que tuyo. Tengo más ovejas acá, así que me voy. Es un gran error. Es una falta de respeto a tu maestro de Torah. Uno tiene que tener humildad. Y mientras más se aprende, sabemos que somos talmid. Somos talmid. Un talmidín somos, ¿por qué? Porque cada día aprendemos. Cada día se aprende. El que diga que se sabe toda la Torah y conoce todos los misterios es un mentiroso, porque cada día se aprende algo nuevo. Esta vida no nos alcanza para aprender todos los misterios de la Torah. Ahora, vemos allí que fue fortalecido con su emuná, cada esfuerzo realizado con Labán, esa emuná en Jacob Avinu crecía y tuvo revelaciones y llegó al conocimiento de los 613 mitzvot, y fue justamente a causa de su peor enemigo Labán que Jacob Avinu buscaba la presencia del Todopoderoso. Él sabía que la clave del éxito se encontraba en los caminos de Hashem, y solo esperó en el momento en que sintió que podía marcharse de allí con su familia. Pero no se marchó esta vez con las manos vacías, sino que Akadosh Baruj Hu le proveyó Parnasá Tová y también Aslajá, que es conocido como buena suerte, así le dicen. Muchas veces necesitamos utilizar la diversidad la adversidad, mejor dicho, como un medio para empujarnos al conocimiento del Mashiach. Si no hay adversidad, hay comodidad. Y si hay comodidad, hay haraganería. Y la haraganería trae taller de Hasatán. Y ese es el problema. Trae ociosidad. Y la ociosidad no es bueno. Porque en la ociosidad hacemos estupideces. Y ahí es donde nos toma el Ruach Shetut, el espíritu inmundo, y hacemos cosas estúpidas que nos llevan a la destrucción. Entonces, muchas veces, por eso se utiliza la adversidad como un medio para empujarnos al conocimiento. Así como él pasó por desiertos, por dificultades, muchas persecuciones, por injusticias, pero siempre mostrando el ejemplo de obediencia y valentía, porque la gente quiere todo fácil, quiero lugar fácil, donde todo me sale bien, donde todos me quieren, en donde le caiga bien a todos. Eso, si eres un sadí, estás en un mal camino. Si le quieres caer a todos así como 1000 seguidores, di mentiras, vas a tener 1000 seguidores, 1 millón de seguidores. Agarra un canal de YouTube y empieza a decir mentiras, vas a tener 1000 seguidores. Di la verdad y son pocos. Pocos estudiantes de la verdad. Entonces, por eso es difícil el camino de la Torah. No es fácil. Siempre va a haber persecuciones. Siempre va a haber confrontaciones. Siempre va a haber Isurim. Para un justo siempre hay Isurim. Por eso dice 7 veces se cae el justo. ¿Por qué dice? Porque son los Isurim que lo hacen caer, pero no caer en pecados, sino de que se debilita un poco, pero se levanta. Lo hieren
Le duele, pero empieza a caminar, así sea cojeando. Entonces, para que usted vea, porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Ahora, vemos que ahí, después de eso, Bereshit 32:5, vamos a ir, que dice allí. Y les encomendó diciendo, díganle así a mi amo Esab, así dijo tu siervo Jacob, con Labán he habitado y he permanecido allí hasta ahora. Este es un tremendo mensaje acá. Los instruyó diciendo, esto le dirán a mi señor Esab. Así dijo tu siervo Jacob. Mira lo que le está diciendo acá. Residí con Labán. Amiguito, yo soy tu siervo. Yo residí con Labán y dice tu versión, ¿cómo dice esa versión? Permanecido. Y he demorado mi retorno hasta ahora, dice esta versión. Esa temía a Labán. Esa sí, esa era malo, pero Labán era más malo que esa. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora analicen este texto. ¿Por qué usted cree que esa nunca se fue a buscarle a Jacob en la casa de Labán? ¿Por qué no falla? Porque si él quería venganza, él podía llegar a esa casa y hacer lo que él quería, porque él era malo. Pero ¿sabe qué? Esa le temía a Labán. Por eso nunca pisó esos terrenos. Impresionante, ¿no? Pero eso no te lo explican las personas. Dice, pero tanto tiempo que vivía tan lejos. No, vivían cerca. Lo que pasa es que Labán era más malo que esa. Siempre hay uno más malo que otro. Esa temía a Labán, pues este era un brujo muy poderoso de esos tiempos. Era como Merlín, esos brujos por ahí del tiempo medieval. No tenía armas mortales, pero tenía el poder en su boca, y a quien maldecía era maldecido. Pero Jacob era especial, no era cualquier persona, como dicen por ahí, sin conocimiento de la palabra, sin conocimiento de Torah. Había sido instruido por su padre y su madre rica. También asistió y se entrenó en la yeshiva de Sheni Eber, no se olviden de eso. Sabía que tenía armas que le habían entregado para ser un vencedor. Tenía el poder de las letras hebreas. Fue guiado por Ruach HaKodesh y logró dominar las fuerzas negativas que operaban en la naturaleza. Impresionante. Podía controlar la naturaleza. ¿Por qué? Porque se gobernaba a sí mismo. No se detenía por el hambre, el desprecio de Labán, por su maltrato, por todo lo que le hacían. Le robaban, a él sí le estafaban. Él no estaba estafando a nadie. A él sí le estafaban, le hacían de todo. El desprecio de Labán por sus maltratos, sino que se aferró a la vida con pasión, logrando así un conocimiento elevado de Boreolán, una confianza muy fuerte en sus promesas. Ahora, Esab, sin embargo, era todo lo contrario. Esab sí que tenía problemas. Era audaz, de forma impura, tenía el deseo de combatir todo lo que era apartado. Por eso Jacob le envió el mensaje, dijo, amigo, residí con Labán, a pesar de que la pasé mal, me las arreglé para mantenerme firme en la boda de Hashem. Así que no te tengo miedo. Si estuve con Labán, que es más malo que tú, ese es el mensaje que está detrás allí y que la gente no comprende. Estuve con Labán, cuidado. Yo estuve con uno que tú le tienes miedo. Yo residí con Labán y aún así no pudo conmigo. Así que tú tampoco vas a poder conmigo. Y le dice, yo soy tu siervo, pero eso es una mentira. Él no es el siervo de él. Es para amansarlo ahí.
Dice, bueno, también, sí, yo soy tu siervo, pero estuve con Labán, está dando un ultimátum allí, porque la gente piensa que él se estaba humillando delante de Hashem, porque Hashem le iba a dar el triunfo. Y él, ¿qué le pasa a este que se viene inclinando como 7 veces ahí? Y porque le estaba dando toda a Hashem. Por eso venía agradeciendo porque le dio el triunfo. ¿Cuántas veces se inclinaban? 7 veces. 7 veces cara al justo, pero ayer lo volvió Ahí está, Baruch Hashem. Vean que se va viendo todo. No era que se le estaba humillando a Isaac, estaba humillándose delante del Lava. Y como me diste el triunfo, bendito es tu nombre. Aquí, entonces eso es lo que le estaba haciendo. Residí con Labán, a pesar de la que la pasé mal, me las arreglé y me mantuve firme en la boda de Hashem. Jacob alcanzó el nivel de audacia apartada y así podría contrarrestar la audacia impura y todo deseo que tenía, todo eso que tenía lo transformaba en plegarias y así cada día se elevaba constantemente. Vemos al ganado y asno. Esto representa los dos Mashiach. ¿Te ven ahí que dice ganado? ¿Dice tu versión cómo dice? Esta versión dice bueyes y asnos. Bueno, ahí está. Pero ¿qué más dice adelante? Dice, he adquirido bueyes y asnos, rebaños, sirvientes y sirvientas, y le mandó decir a mi señor para hallar favor a tus ojos. ¿Para qué le dijo eso? Vemos, tengo ganado y asno. ¿Por qué le dijo eso? Uno, porque representan a los dos Mashiach, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El ganado representa el servicio en el Beit HaMikdash, los sacrificios, rituales. Y así empezó todo. ¿Ah? Así es. Sí. Y el asno lo vemos en el profeta Zacarías, cuando dijo, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey, a ti, Sadí, trayendo salvación humilde, montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Eso está en Zacarías 9:9. Vamos al Teilín 48, 2 al 3. Dice, hermosa altura, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, cumbre del Safón, la ciudad del gran rey. En sus palacios Elohim se ha dado a conocer como un refugio. Grande es Hashem, sumamente alabado en la ciudad de nuestro Elohim, su apartado monte, de hermoso paisaje, el gozo de toda la tierra en el monte de Sión. Entonces, Sión, es decir, es Jerusalén. Sión significa monumento, eso es lo que significa Sión, monumento. El sitio del Mishkan de Hashem es un monumento a la verdad y a la Kedushá, a la santidad. Luego leemos, la alegría proviene del norte, porque justamente en el norte del altar se hacían los sacrificios para las ofrendas de expiación, lo cual causaba alegría y regocijo, porque así una persona era restablecida en la comunión con Hashem Yitbaraj. Fortalecido por el estudio de la Torah oral, Jacob podía llevar la luz de Hashem hacia todo lo que él hacía, Por eso es que ese es un error que cometen muchos. En ciertas cosas de su vida meten alaba, pero en otras cosas no lo meten. Y ahí está el secreto para vencer en todas tus decisiones. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Tiene que estar el consejo de tu maestro de Torah. Por eso iba a Shenia Eber. No era que Jacob se mandaba y se hacía su cosa solo, como muchos dicen por allí. No, era fuerte el Torah oral. Antes la Torah se daba oralmente. Que los que dicen, no, la Torah oral no existió. Mentiroso.
La Torá oral siempre existió, solamente no estaba impresa. Se daba de boca en boca. Así se aprendía, ¿ves? De ledor de generación en generación. Papá le decía, mira, estos son los mandamientos. Y el hijo del hijo del hijo se llevaba todo ese conocimiento. Por eso se hace la oración, que nuestros hijos de nuestra generación y de las generaciones de nuestras generaciones sean todos conocedores de tu nombre y estudiosos de la Torá. Eso dice la oración de la mañana. Por eso Abraham se encontró con Melquisedec. Claro, correcto. Entonces por eso se hace esa oración. Para que las generaciones, bueno, y se daban esa Torá oral. Jacob podía llevar la luz de Hashem hacia todo lo que hacía. Así fue que descendieron las bendiciones. Fueron Lía y Rachel, rescatadas del ámbito del mal de Labán y llevadas hacia el ámbito de la Kedusha. No solo eso, sino que trajo riquezas cuando cuidó los rebaños de Labán. Y este era el mensaje que le estaba dando a su hermano Esau. Si pude vencer a Labán, también podré vencerte a ti, amigo. Se lo dijo en palabras muy bonitas. Sí, yo soy tu siervo, pero recuerda algo, yo he vivido con Labán. Mi suegrito querido da miedo también, pero lo vencí. A todo el mundo le tenía miedo a Labán. Ojo, todo el mundo le tenía miedo al suegro de Jacob. Le tenían un terror al suegro querido de Jacob. Hasta que le dijo sus cosas. Le dijo, cuando le perseguía, el Labán le dijo, cuidado con tu boca, cállese, usted no dice nada. Entonces ahí vemos, también te puedo vencer. Así que no me asusta. Había ciertos paralelismos con Labán y Esau. Esau representa a la gente incrédula, a los ateos que se comportan salvajemente, atropellando todo a su paso, llenos de lujuria, y lo vemos luego en los descendientes de Esau. ¿Quiénes son los romanos? Realizar toda clase de inmoralidades sin el menor escrúpulo y están llenos y atestados de lujuria. Entonces eso es, y justamente ahí al terminar la parashá, la porción habla de los descendientes de Esau. ¿Para qué uno quiere saber eso, no? Porque hay gente que le dice, oye, Esau tuvo tal hijo y el hijo y el hijo y el hijo. ¿Para qué yo quiero saber? ¿Qué me va a ayudar? ¿Me va a hacer más sabio eso? Porque a la gente no le gusta la genealogía. Pero en la Torah, por algo está la genealogía de Esau. Y hay que estudiarla. Pero él engendró a este, para saber hasta dónde llegaron. Para enseñarnos a cada uno que esas cosas que uno hace mal marcan la generación. Para eso te muestra la genealogía de Esau. Entonces representa a la gente incrédula. Labán representa a los ateos que son astutos y maliciosos. Es decir, la raíz de todos los ateísmos, y esto oculta el favor de Hashem, pues tienen el deseo de recibir egoístamente. Pero Jacob vino representa a aquellas personas que dan testimonio de su conducta y con esa manera de perseverancia luchan y revelan el favor de Hashem, superan entonces todos los obstáculos. Entonces, Labán es el peor de los malos, porque conoce la Torah, pero la pisotea dice, no existe. ¿Entiendes? Como no me importa. El otro directamente ni estudia. Atropella todo esto, toda su fuerza, todo lo material. Por eso sus descendientes son materialistas. Todo es oro, plata, diamante, trabajo, aquello, el laburo. Toda la mafia, los robos. Sí, todo lo que es materialismo. Y su descendencia, por eso le llaman Yoshbei Haares, los habitantes de la tierra. Así se le llaman a los hijos de Esau. Si usted ve el texto, dice, fueron ellos los que habitaron la tierra. ¿En qué sentido? Que ellos se dedicaron solamente a perseguir lo material. No son habitantes del cielo.
solamente por la plata, el oro. Tú vas a ver oro para ellos es oro y nada más. Todo copa de oro, esto de oro, todo de oro. Entonces es por eso, porque ya viene de su descendencia, son así. Esa es su personalidad. Entonces lo viene en la genética. Ahora vemos acá que vamos a buscar el Teilín 84, 5 al 7. Teilín 84, 5 al 7. Muy dichoso el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Elohim en Sión. Y estas bendiciones que Jacob vino había recibido de Ihab, las cuales incluían abundancia de rocío y la cosecha, eran bendiciones del orden natural. Y hoy también nosotros podemos disfrutarlas. Es decir, Jacob vino recuperó lo de Adán Arishon, lo que había perdido, el dominio sobre la naturaleza. Lo tenía Jacob vino, impresionante. ¿Por qué él tenía el dominio sobre la naturaleza? Porque él podía revertir las cosas de la naturaleza. Recuerden que las cabritas manchadas y pintadas. ¿Por qué? Porque él podía dominar la naturaleza a través de la ayuda de Akadosh Baruj Hu. Entonces tuvo el estudio natural, le llevó a conocer mucho de genética, de las cosas naturales. Qué tremendo. Hasta eso llegó. Dominio sobre la naturaleza. Lo que perdió Adán Arishon lo recuperó Jacob vino. Cuando tienes Torah, las letras hebreas sustentan tu Neshama. Y ahí se encuentra el poder. ¿Sí? Ahí se encuentra el poder de la palabra. Tienes guardianes a los cuales podrás enviar en el nombre de Yeshua, como lo hizo Jacob vino. Y envió, Baislar. ¿Envió qué? Mensajeros. Malachim, dice la versión acá. En hebreo dice Malachim. En nombre de la salvación para esta humanidad, en aras del proyecto redentor, que es el proyecto Mashiach, y te van a obedecer, porque está eso, dice, no son ellos mensajeros, emisarios de los herederos de la salvación. ¿Dónde está eso? Eso se encuentra en Hebreos 1.14 y dice: ¿no son todos estos ruachim ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Baislat, envío. ¿Ve? Ahí no están. ¿Ve que ahí se conecta con la parashá? Los que son herederos de salvación tienen una autoridad sobre Malachim. Por eso es que los herederos de salvación no se arrodillan delante de los Malachim. Por eso no se puede hacer culto a los mensajeros o a los ángeles. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos están al servicio de los herederos. Por eso le dice el Malach a Yohanan: no te inclines ante mí. Exalta a Hashem, dijo. En Revelación está eso. No me adores. Exalta, adora a Hashem. Porque yo soy consiervo tuyo. Ahí lo dice muy claro. Apocalipsis 19:10 dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Yeshua. Adora a Elohim, porque el testimonio de Yeshua es el Ruach de la profecía. ¿A quién adoramos? A Hashem. El Mala dijo: no me adores a mí, adora al creador del universo, para que no caigan en esa mentira de estar invocando Malachim así porque sí. Si usted no es heredero de la salvación, usted no puede estar llamando protección. El Ruach HaKodesh te va a decir qué es lo que tienes que hacer, cómo invocas la ayuda, a través de los salmos. En Apocalipsis 22:8-9 dice: yo, Yohanan,
soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del Malach, que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro, adora a Hashem. De los que guardan las palabras, de los que guardan la Torá. Entonces, el Malach de Adonai, ¿qué hace? Acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y qué es lo que está haciendo en la parashá acá, en esta porción? Envió malachim, envió mensajeros, tiene guardianes los cuales podrá enviar en el nombre de la salvación para la humanidad en aras del proyecto Mashiach, y te van a obedecer. Bezrat Hashem, debemos procurar los mejores dones. Por eso, solo se logrará con el Ruach humilde, un Ruach quebrantado como estaba nuestro ancestro Jacob. No se logrará jamás con presunción, con soberbia, pues Hashem detesta ese tipo de personas. Y es tanto que todos los días el pueblo de Israel ora por la destrucción de aquellos pecadores llenos de soberbia y jactancia, que los protervos y los herejes, los soberbios. Eso se ora. Debes comprender que el Yetzer Hará te instará a que presumas. Esa gente que dice, yo tengo el poder, yo controlo esto. Cuidado con eso, nosotros no tenemos poder. Yo controlo esto, yo controlo lo otro. Y ustedes quieren ver mi poder y agarran ahí, ponen un montón de gente. Mira cómo yo hago. Y toco y tiro algo y me va a salir un poder. No, eso es un presumido. Eso es presunción. Eso es soberbia. Nosotros no somos como gusanitos. Somos polvo. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es nuestra sabiduría? ¿Qué son todos los fuertes? Entonces, no, nosotros no somos nada. Somos solamente servidores, siervos de Hashem. Como decía Moshe Rabbeinu, esclavo de Hashem, siervo de Hashem, Itcha Elohim, unido a él. Entonces el Yetzer Hará te va a querer llevar a presumir. Pero si oyes al Yetzer Hará, perderás toda esa autoridad. Solo tendrás la alabanza de los hombres y nada más. Y esto significa que no le das kabod, honra al dador de los dones, que te hace, entonces, que te haces tal como Esá, un presuntuoso. Esá es un presuntuoso, un amante de los bienes materiales, de las cosas de la tierra, los caminos de la tierra, habitante de la tierra, un terrícola que solo piensa en las cosas de la tierra, plata, laburo, come, trabaja esto, yo vivo para trabajar, para hacer plata, vamos a hacer plata, y solamente eso nada más, y de ahí no pasa, porque solo le interesa el dinero, y el dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Por esta razón Esad, siendo ateo, prefería creer en el orden natural, y eso que le enseñaron bien, pero prefirió decir no, creer en el orden natural, más que en la providencia de Kadosh Baruj Hu. Pero había algo impresionante. Jacob venció en el Olam Harujanit. Él venció en la raíz espiritual de Esad, quien era Labán. Esto era su potencial, por así decirlo, y cuando Jacob retorna a Harán, le envía un mensaje a Esad: residí con Labán, es decir, pude vencer tu raíz espiritual, por lo tanto ya no te temo, sé que en quien confío y que armas poseo, que son poderosas para la destrucción de fortalezas, así también te podré vencer a ti.
Ahora, cuando volvieron a reencontrarse, Esau le concedió las bendiciones a Jacob y reconoció que sí, Jacob fue capaz de vencer a Labán con el favor de Hashem. Entonces Jacob merecía verdaderamente esas bendiciones. Vamos a verla allí en Bereshit 32, verso 8. Temió Jacob sobremanera, y esto lo afligió, y dividió a la gente que se hallaba junto a él, y a los rebaños, el ganado y los camellos, en 2 campamentos. ¿Por quién temió él? Por los campamentos, no por él. Por eso los dividió. ¿Entienden? Él no tenía miedo, pero él no quería que le hagan daño a los campamentos. A ellos tenía miedo que que salga algo malo allí. Que él quiera hacerle algo a ellos. Cuando una persona percibe la voluntad de Hashem, cuando comprende que todo lo que sucede es un resultado de la providencia de Hashem, ojo con esto, importantísimo. Cuando una persona percibe la voluntad de Hashem, cuando comprende que todo lo que sucede es resultado de la providencia de Hashem, todo lo que estamos acá tenemos que saber que lo bueno y lo malo vienen de Hashem. Tiene ira Shammai, temor al cielo. Estas características están selladas en los hijos de Elohim, pues comprenden la misbah de honrar a los padres, de temerles con reverencia. De lo contrario, si crees que la naturaleza es una fuerza en sí misma, no puedes alcanzar temor a Hashem. Jacob Avinu temía no haber apreciado lo suficiente toda la providencia de Shem Yitbaraj. Un sadí siempre gobierna todo asunto con juicio y así es librado de mucho mal. Como Labán era una persona que creía que la naturaleza tenía poder en sí misma. Por eso que era brujo. Labán era así. Correcto. No se crean eso. Mira, hasta en medicina creen eso. Y a veces yo me peleaba mucho con los doctores, los cirujanos. Porque cuando yo veía, yo decía, qué bueno es el lava, mira cómo se cicatriza eso, cómo el lava hizo esto. Qué sabia es la naturaleza, me decía. Mira qué sabia es la naturaleza, cómo se cura por sí solo. No, el creador hizo todo este sistema. Él creó las plaquetas, él creó los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, todo ese sistema. El desplegamiento de proteínas, toda esa cosa la hizo Akadosh Baruj Hu. Entonces ellos decían, no, pero la naturaleza es sabia. No, la naturaleza no es sabia en sí. La naturaleza la hizo el Creador. Hay que tener mucho cuidado con eso. Podemos entonces ver gente que tiene más miedo a la cosa, como dicen, que no son de lava. Vamos a decir, la naturaleza la tiene como que tiene un poder solo y se manda sola la naturaleza. A eso me refiero. Pero no es así. La naturaleza alguien la hizo. ¿Y quién la hizo? Akadosh Baruj Hu. Entonces, no podemos caer en eso. Jacob Avinu temía por no haber apreciado la providencia de Shem Yitbaraj. Un sadid siempre gobierna todo asunto con juicio. Y así es librado de mucho mal. Podemos ver que este enfrentamiento de Jacob con Esaú representa la confrontación de todo Yudín con las fuerzas del mal. Un regalo vendría a representar ciertas devociones que son dadas al otro lado. Por ejemplo, el carnero para hacer en Yom Kippur. Mira lo tremendo. Un regalo, porque usted ve que le está dando regalos a Esaú. Un regalo vendría a representar ciertas devociones que son dadas al otro lado. Ejemplo, carnero para hacer en Yom Kippur. Las Ma'in Aharonim antes de dar Todá, después de la comida, etc. Las plegarias son las súplicas a Akadosh Baruj Hu
para ser protegido del Rasha. Batalla representa el entrenamiento continuo para repeler las fuerzas de Sat. Nosotros somos los que tenemos la pelea. El Abba es el que nos ayuda, porque el Abba nadie le gana. No ignorando las maquinaciones de Hasatán y adelantarnos a tomar la bendición con presteza. No debemos dejarnos vencer por el mal, más bien debemos vencer el mal con el bien. Aunque al parecer no se vea el triunfo total, al menos el deseo del servicio a Hashem, la devoción, la alegría deben estar presentes en su día apartado. Bereshit 32, 25. Bereshit 32, 25. Se quedó Jacob solo y luchó un hombre con él hasta el amanecer. Entonces fue cuando quedó Jacob solo que se trenzó en la lucha, un sujeto con él, hasta que despuntó el alba. Jacob vino nos enseña que en los momentos de oscuridad uno debe prestar atención a las misbot pequeñas, todavía más y cuando se enfurece por cumplirlas, recibirá salvación. Aunque los pueblos del mundo traten de lastimar y dañar al pueblo de Israel, debido a su posición privilegiada y el hecho de que no se mezclan con las naciones, de todas maneras el pueblo de Israel es quien resulta triunfante. Y esta es una ayuda especial del cielo que el pueblo recibe por el mérito de ser un pueblo que morará en soledad. Este es el significado del pasuk. Jacob se quedó solo. Por eso dice que es un pueblo que morará en soledad. Y ahí quedó Jacob solo. Por eso se dice así, debido a su posición. Ahora, el pueblo de Israel debe convertirse a sí mismo en un recipiente adecuado para el alma. ¿A través de qué? Del estudio de la Torá, que es comparada con el aceite. La Torá solo puede residir en la persona cuando ésta se convierte a sí misma en un recipiente adecuado para que resida allí el alma. Tan solo cuando el pueblo de Israel cierra los ojos y se tapa los oídos para no oír las vanidades que traen los vientos de las culturas extrañas que nos rodean, solo entonces puede cuidar sus almas de la impureza. La palabra aceite en hebreo es shemen, y así también tiene las mismas letras que la palabra neshama. Neshama. Cuando la persona es cuidadosa y no deja entrar ninguna influencia extraña, logra que su alma conserve la santidad tal como esa pequeña vasija de aceite puro. Personas adineradas que saben distinguir y separar entre el tiempo que le dedican a sus negocios y el tiempo que le dedican al estudio de la Torá, únicamente en esas condiciones, cuando la persona cuida su alma y busca elevarse a través del estudio de la Torá. Tiene el mérito de ser comparado con esa pequeña vasija de aceite puro. Él es el que gobierna sobre el dinero y no a la inversa. Él es el que gobierna sobre el dinero y no a la inversa. Aprendemos que todos los relatos y la historia de la Torá fueron escritos para enseñarle a las generaciones venideras cómo se debían comportar. Eso es lo que tienen que hacer, porque los actos de los padres son una señal para los hijos. Obviamente, no todo lo que les ocurrió a los patriarcas se escribió en la Torá, sino tan solo aquello que era necesario que se supiera para las generaciones posteriores. Por lo tanto, debemos aprender e investigar cuál es la causa por la cual cada una de las historias fue escrita en la Torá.
y de esta manera sacar al máximo provecho de cada una. Bereshit 32:26. Al ver que no podría vencerlo, le hirió la articulación de la cadera y se dislocó la cadera de Jacob en el forcejeo con él. Entonces, al ver que su rival no podía con él, le dio un golpe en el muslo y se dislocó el hueso del muslo de Jacob al luchar con ese sujeto. Jacob luchó toda la noche para que lo bendijeran. Era persistente y nos anima a ser persistente en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo el espiritual. ¿En qué aspecto de su vida espiritual necesita mayor persistencia? La firmeza del carácter se desarrolla a medida que uno lucha en medio de las dificultades. Bereshit 32:29. Dijo: Jacob ya no se dirá que es tu nombre, sino Israel, pues has luchado conmigo y con el hombre y has prevalecido. Entonces no se llamará tu nombre más Jacob, sino Israel, porque te has enfrentado con Malachim de Elohim y con personas y venciste, dice esta versión. Existe un intelecto inmanente y un intelecto trascendente. Para alcanzar la estatura del varón perfecto, la persona debe transformar el intelecto trascendente en intelecto inmanente, para así poseer ambos niveles de Elohim. El nombre de Jacob representa el nivel inferior del intelecto, que significa Eket Talón. Las letras de Israel pueden reordenarse para formar la frase Li Ros, tengo cabeza, indicando que el nivel superior del intelecto. Si la persona siente que se encuentra en un nivel inferior y que no está creciendo espiritualmente, debe clamar a Elohim, entonces alcanzará el intelecto trascendente e incorporará las cualidades que se encuentran en los nombres Jacob e Israel. Bereshit 32:32. Y salió para él el sol mientras pasaba por Penuel y rengueaba de su muslo. Entonces, porque por eso dice que ¿cómo te toma la unción? De la cabeza a los pies. Eso tiene un significado, que controla sus pensamientos y sus pasos y los lleva a la obra, que quiere decir que controla hasta sus instintos más bajos. Significa que la unción está de la cabeza a los pies. Por eso dice, pues, ¿dónde empieza la unción? Dice que va cayendo cae en la cabeza, desciende por las barbas, y la barba de Aarón hasta llegar hasta los pies. No es al revés la cosa. Entonces, es para que ustedes vean que era un hombre que estaba tomado completamente por Ruach HaKodesh, de la cabeza a los talones. Por eso se llama Jacob. Jacob, Israel. Entonces, brilló el sol cuando dejó atrás ese lugar, Panuel, o dice las traducciones Peñiel, y caminaba cojeando de su muslo. El sol brilló para curarlo. Jacob se compara con el sol que trae curación. Bajo sus alas traerá sanidad y salvación. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Bajo sus alas traerá sanación. Si lo pueden buscar, y con esa culminamos. Beban callar. Si lo tienen, nadie lo tiene. Bueno. Bueno, dice Malaquías 4:2: Mas vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Ahí está, eso. Ahí está. Entonces le damos toda la Baca 2 que nos permite llegar en este momento, que sea de bendición para cada uno, que podamos luchar contra las adversidades y que podamos ser luz. En la noche será el llorar, será la tristeza, será la lucha. En la noche
será la tribulación, pero en la mañana resplandecerá el sol en Olanabá, que así sea. Y en nuestros días, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet v'hayal lanu natan betohenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tu Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tu Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom. Lekulam.